¿Cómo están? Mi nombre es Josías Cañedo, soy alumno de la licenciatura general en medicina de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Mazatlán, y relacionado a la materia de oncología. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante y bastante importante también, ya que se trata de una neoplasia, de un tipo de cáncer que quizás no es tan conocido como lo puede ser a lo mejor el cáncer cervicouterino o incluso el cáncer de mama, que es conocido hasta por la población en general. Pero creo que vale bastante la pena conocerlo, estudiarlo y tenerlo también en mente cuando llega esa paciente con factores de riesgo a nuestro consultorio, refiriendo precisamente sintomatología compatible con esta enfermedad que vamos a desglosar más adelante este apartado también. Estamos hablando del cáncer de vulva. Si te quedas a ver todo el video, hablaremos de los puntos básicos y los puntos más importantes que debemos de conocer, como son la epidemiología, el cuadro clínico, el tratamiento, el diagnóstico. Entonces, te pido que te quedes a conocer más acerca de este tipo de cáncer. Bien, el primer apartado del que vamos a hablar es de la epidemiología. Lo que sabemos es que podemos dividir en dos grandes grupos el cáncer vulvar. El grupo número 1 se presenta más bien en pacientes más jóvenes, más o menos de 35 a 65 años de edad. De hecho, hay un estudio reciente que habla de que el 15% de este tipo de cáncer se presenta en mujeres que son menores de 40 años, por lo tanto es un grupo bastante más joven que al segundo grupo del cual vamos a hablar ahora. El factor predisponente que clasifica a este subtipo es una infección por el virus del papiloma humano. Este virus lo que causa es una neoplasia intraepitelial vulvar debido precisamente a la infección que se provoca por este virus, que entonces es un factor de riesgo para el cáncer de vulva. El segundo grupo no está relacionado a la infección por VPH y de hecho acá no se presenta, no existe un trastorno epitelial neoplásico clásico del grupo 1 del cual acabamos de hablar. Acá lo que más bien sucede es que, o el factor predisponente es la edad avanzada, que conduce a una atipia celular local y que pues eventualmente puede llegar a convertirse en un cáncer vulvar. Los factores de riesgo que solemos encontrar en las pacientes con cáncer de vulva, los principales son el consumo de nicotina, la obesidad, los condilomas, esto debido a la infección por VPH que ya hemos comentado. Incluso también otras enfermedades de transmisión sexual son factores de riesgo directo para este tipo de cáncer. Hay otros factores de riesgo que, si bien están relacionados, no son de una manera determinante, o hasta ahora no se ha encontrado que lo sean, o una manera responsable directa para desencadenar el cáncer vulvar, y estos son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial sistémica. Algo que sin duda debemos de conocer muy bien para entender más acerca de este tipo de cáncer es la anatomía regional, la anatomía de los genitales externos femeninos, que están comprendidos por el área púbica y por la vulva propiamente dicha. La vulva está ubicada en el triángulo anterior del perineo. Los elementos que la componen incluyen los labios menores y mayores, el clítoris, el bulbo del vestíbulo vaginal y las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino y menores, también llamadas glándulas de Skene. El drenaje linfático de la vulva se dirige principalmente a la región inguinofemoral,
y, en segundo lugar, a la región ilíaca externa e interna. Este drenaje se comparte con el tercio inferior del tubo vaginal y la porción más externa del ano por debajo del esfínter anal. Hablando de la prevención primaria, las lesiones cervicales premalignas que predisponen al cáncer de cuello uterino, la infección persistente por BPH y en particular por el subtipo número 16, se ha asociado con el desarrollo a largo plazo de la lesión intraepitelial escamosa de alto grado y, posteriormente, al carcinoma de células escamosas de la vulva. Se ha demostrado que la introducción de la vacuna contra el VPH como estrategia de prevención primaria en el cáncer de cuello uterino también reduce la prevalencia de lesiones premalignas no cervicales entre las mujeres vacunadas. Sobre la prevención secundaria o cribado, no hay evidencia de pruebas de detección específicas para el cáncer de vulva. Se debe de fomentar el autoexamen en mujeres con factores de riesgo o con patologías relacionadas con esta neoplasia, como el líquen escleroso, una afección relacionada con el desarrollo del cáncer de vulva. Además, debe realizarse una evaluación temprana de cualquier paciente con signos como lesiones pigmentadas, úlceras irregulares o síntomas como el prurito vulvar crónico, comúnmente asociados con enfermedad vulvar, que podría ser candidata para una biopsia de piel. En la prevención terciaria o manejo de las lesiones premalignas, una estrategia eficaz para reducir la incidencia de cáncer de vulva es el tratamiento oportuno de las lesiones predisponentes y preneoplásicas asociadas con el desarrollo del cáncer de vulva. Generalmente, estas lesiones ocurren en mujeres mayores y a menudo se asocian con líquen escleroso o con una neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada. En cuanto a las características clínicas, el síntoma que más comúnmente refieren las pacientes es una larga historia de prurito vaginal. También hay otro tipo de signos y síntomas que se suelen notificar con menor frecuencia, pero entre ellos podemos encontrar la hemorragia vulvar, el dolor o secreción anormal, la disuria también. Sin embargo, la manifestación más clara o más obvia con la cual podemos pensar en cáncer de vulva, pues evidentemente es una masa o un bulto regional que bien se puede presentar de manera ulcerada, leucopáquica, verrugosa o carnosa. Histológicamente, el carcinoma de células escamosas representa aproximadamente el 95% de los tumores malignos de la vulva y se puede agrupar en tres subtipos histológicos principales, que son el verrugoso, basaloide o queratinizante. El tipo predominante es el queratinizante. Representa entre el 65 y el 80% de los carcinomas celulares escamosos vulvares. Los tipos basaloides y verrugosos representan entre el 20 y el 35% restante. El tipo de queratinización suele ocurrir en mujeres posmenopáusicas. Los tipos verrugosos y basaloides tienden a ocurrir con más frecuencia en mujeres premenopáusicas o perimenopáusicas. Hablando de estadificación, el cáncer de vulva se clasifica mediante el sistema de estadificación TNM del American Joint Committee on Cancer y los sistemas de estadificación de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia o, por sus siglas, FIGO. Estos dos sistemas son muy similares. Ambos clasifican el cáncer de vulva en función de tres factores: el tamaño del tumor, la diseminación a los ganglios linfáticos o bien la diseminación a sitios distantes. El diagnóstico final depende de una evaluación histopatológica completa de la muestra operatoria, que incluya tejido vulvar y ganglios linfáticos locales. Esto con el objetivo de categorizar en la tabla de clasificación TNM en dónde se encuentra situada la neoplasia. La estadificación refleja las características del crecimiento del cáncer de vulva, que se desarrolla de la siguiente manera.
por expansión directa hacia los órganos contiguos como vagina, uretra y ano, o metástasis linfática a los ganglios linfáticos regionales, desde el inguinal al femoral y ganglios linfáticos pélvicos. También por diseminación hematógena a sitios distantes como hígado, pulmón y huesos. Las imágenes de diagnóstico no tienen ningún papel en la detección primaria y la caracterización del cáncer de vulva. Sin embargo, las imágenes por resonancia magnética pueden desempeñar un papel en la evaluación de la extensión local de la enfermedad en casos avanzados, especialmente si se sospecha de invasión uretral, así como en la evaluación de linfadenopatía. Esto también puede ser por ecografía o por tomografía. Además, por enfermedad metastásica a distancia. Acá puede participar la tomografía o el PET-CT. En el tratamiento quirúrgico, históricamente, el estándar de oro, incluso para un carcinoma invasivo pequeño de vulva, fue la vulvectomía radical con extirpación del tumor primario, con un margen amplio, seguida de una resección en bloque de los ganglios linfáticos inguinales y con frecuencia pélvicos. Por la naturaleza extensa de la operación y la inevitable distorsión de la apariencia de la zona perineal, pueden generarse problemas importantes para la paciente en relación con la función sexual y en consecuencia con la imagen corporal y la seguridad en sí misma. En consecuencia, en la mayoría de los grandes centros, la resección tradicional en bloque ha sido reemplazada por la llamada triple incisión. La vulvectomía radical implica la extirpación de toda la vulva hasta el nivel de la fascia profunda del muslo, el periósteo del pubis y la fascia inferior del diafragma urogenital. Se requiere un margen libre de tumor de al menos 1 centímetro, ya que un margen más pequeño se ha asociado con un mayor riesgo de recurrencia local. Esto se demostró en una serie retrospectiva de 135 pacientes que encontraron una menor tasa de recidiva local en los casos con un margen tisular normal mayor a 1 centímetro, en comparación con aquellos pacientes en cuyo margen fue menor a 8 milímetros. Sobre el manejo de los ganglios linfáticos, la linfadenectomía inguinofemoral es el método estándar para la evaluación de los ganglios linfáticos en mujeres con cáncer de vulva. Históricamente, también se extirparon los ganglios linfáticos pélvicos, pero con una incidencia del 2%, las metástasis en los ganglios linfáticos pélvicos son bastante raras en las primeras etapas del cáncer de vulva. Dependiendo de los resultados de la estratificación quirúrgica, las mujeres se clasifican como con enfermedad en etapa temprana o avanzada. La enfermedad en estadio temprano se define como estadio 1 o 2. Estos pacientes deben someterse en una excisión quirúrgica que incluya tratamiento adyuvante según los hallazgos en el momento de la cirugía. La enfermedad en estadio localmente avanzado se define como estadio 3 o 4A. Se prefiere el tratamiento quirúrgico siempre que sea posible. Los pacientes que no sean candidatas a cirugía deben recibir quimiorradiación primaria. La enfermedad en estadio 4B incluye mujeres con metástasis a distancia. Se recomienda una quimioterapia primaria, siempre que las pacientes sean candidatas para el tratamiento sistémico. De lo contrario, los cuidados paliativos son apropiados. En casos de afectación anorrectal, uretral o vesical, tumor fijo al hueso o afectación macroscópica de los ganglios linfáticos, se recomienda la quimiorradiación. Se debe realizar cisplatino mono, 5-FU o también mitomicina C en combinación con radioterapia. Es importante centrarse en nuevos agentes biológicos como el gefitinib y el erlotinib, que parecen tener buenos resultados. Gefitinib combinado con trastuzumab se ha investigado en una línea celular de carcinoma vulvar humano y parece aumentar la radiosensibilidad. Desde la ASCO del 2012, la indicación de radiación adyuvante de las vías de drenaje linfático se ha ampliado.
Ya se está discutiendo la radioterapia para pacientes con un solo ganglio linfático inguinal afectado, así como para la resección R1 o resección marginal R0 sin más opciones quirúrgicas. El pronóstico de las pacientes con cáncer de vulva es bastante bueno cuando se brinda un tratamiento conveniente de manera oportuna. La afectación de los ganglios inguinales o femorales es el factor pronóstico más importante para la supervivencia en pacientes con cáncer de vulva. Muy bien amigos, con esto vamos a concluir. Muchas gracias por la oportunidad que me dieron de permitirles hablar acerca de un poco de este tema tan interesante. Creo que pudimos tocar los temas o los puntos más importantes acerca de este tipo de cáncer, tal como lo especificamos en la introducción. Hablamos de la epidemiología, del cuadro clínico, del diagnóstico, del manejo y del pronóstico que tienen estas pacientes. De nuevo, muchas gracias por la oportunidad de dejarme explicarles este tema y creo que aprendimos bastante o un poco más de lo que ya sabíamos de todo esto. Muchas gracias por todo y nos vemos. Hasta luego.